Bueno, muchas gracias por participar. El debate que nos convoca es un debate que está dándose en la rama agropecuaria desde hace varios años. Nos cuesta avanzar, nos ha costado mucho poder establecer aquellas normas de convivencia como para que podamos tener una cadena exitosa en cuanto a la genética que necesita para poder ser eficiente en ofrecer productos y en tener, digamos, puestos de trabajo. Nosotros necesitamos competitividad y la competitividad viene de la mano de la tecnología y esa tecnología hoy está muy centrada en los recursos genómicos. Así que desde APRESID, que ya venimos abordando esta temática desde hace algunos años, como les decía, el año pasado hicimos una Agenda CQ, que es un grupo de personas que las convocamos para tratar de alcanzar acuerdos en ciertas temáticas como esta, que son conflictivas o difíciles. Hemos tratado también ley de tierras, seguridad alimentaria y propiedad intelectual y ley de semillas, que es la que nos convoca en este momento. El año pasado, en esa Agenda CQ, lo que pudimos llegar como acuerdo de todos los participantes de la agenda, que estaba representada por todos los, digamos, todas aquellas personas involucradas en esta rama, en esta cadena, llegamos a la conclusión o a las conclusiones o acuerdos de que necesitábamos un ayornamiento o una nueva ley de semillas o un ayornamiento a los tiempos actuales. En eso estuvieron todos de acuerdo. El segundo acuerdo al cual llegamos es que el INASE debería ser fortalecido y que su directorio tenía que estar constituido. Y un tercer acuerdo fue que también se podía tratar de lograr algún programa que incentive el uso de la tecnología, digamos, el uso oneroso de la tecnología, que de alguna forma el productor se viese estimulado a utilizarla. Entonces, muchas veces en estos debates se repiten estos acuerdos. Entonces, lo que un poco les proponía a los miembros del panel es que demos esto por sentado y que tratemos de ir a partir de esto hacia cosas, si queremos, un poquito más concretas, algún avance que se pueda manifestar como más concreto, como un paso hacia adelante desde estas premisas que toda la rama agropecuaria acuerda. Bueno, así que los dejo en manos de Pedro Viñó, que va a ser el primer disertante. Después cada uno de ellos va a tener un tiempo de algunos minutos. Finalmente va a haber un espacio de preguntas y también un espacio de intercambio que se va a dar acá en el living. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia. Como ustedes saben, APRESID tiene una posición pública al respecto. Para nosotros es un tema central. Creemos que tiene que tener una solución lo antes posible, no podemos seguir dilatando. Vemos con esperanza la intención del gobierno de presentar o de modificar la ley, ayornarla, digamos. La posición que tiene nuestra institución, que está en su página web, tiene que ver básicamente con el reconocimiento de la propiedad intelectual. Por supuesto, para nosotros el pago de la propiedad intelectual es una buena práctica agrícola, le hemos sumado a las buenas prácticas. Bueno, un poco está alineado a los consensos que se llegaron, ¿no? Nosotros hablamos de un fortalecimiento del INASE, por supuesto, de un ayornamiento de la ley de semillas y también lo que se pactó en su momento, el acuerdo que se llegó en la institución, tiene que ver con el pago de la propiedad intelectual en la semilla, no discriminado entre germoplasma y evento y tampoco entre eventos. Eso es la posición que hoy tiene APRESID públicamente. Para una negociación seguramente nada debería estar escrito en piedra, si no, no hay negociación posible.
pero sí tenemos que partir de alguna posición. Nosotros claramente hemos demostrado y hemos publicado dónde estamos parados. Durante este tiempo que ha habido idas y vueltas, siempre tratamos de proponer, de aportar. Willy lo sabe bien, hemos hablado mucho, hemos ofrecido alternativas. Nosotros entendemos que la tecnología es absolutamente necesaria para el desarrollo. Sabemos que tenemos que crecer en productividad cuidando el medio ambiente y lo que nos queda es la ciencia, por lo tanto la tecnología juega un rol fundamental. Estamos esperanzados en que en no mucho tiempo contemos por fin con reglas claras para que cada uno de nosotros nos ocupemos de lo que sabemos hacer mejor. Nosotros producir, la industria hacer su investigación y desarrollo y presentarnos las herramientas para que podamos ser más eficientes en los lotes. Básicamente esta es la posición que tiene nuestra institución. Estamos abiertos, como siempre, para hacer nuestros aportes, para generar los ámbitos que podamos, para llegar a soluciones lo antes posible. Así, de una buena vez, dejamos este tema que preocupa y tanto a todos y nos ocupamos de lo que nos interesa, que tiene que ver con cada uno hacer lo que mejor hace. También hay que decir que este año cambió el escenario y seguramente tenemos que generar un nuevo pacto donde todos estemos lo más cómodos posible para que las cosas sucedan. Ahí estamos nosotros. Gracias, Pedro. Bueno, ahora lo escuchamos a Miguel. Buenos días a todos, gracias a Presid por esta invitación, gracias a Alejandro por la coordinación. En primer lugar, rápidamente, como para poner en el contexto del sector que represento, la Asociación Semilleros Argentinos, una asociación que tiene ya sus cuantos años, 67, y que alberga en su seno a todo tipo de compañía. Tenemos las grandes compañías multinacionales, las grandes compañías nacionales, cooperativas, empresas familiares, empresas muy chiquitas. El ejercicio diario de nuestra asociación es el consenso. Realmente es tremendamente difícil llegar a consensos con miembros de la asociación tan diferentes entre sí. Y es una revisión permanente de objetivos y búsqueda de objetivos y de pragmatismo para abarcar todo lo que los socios están queriendo encontrar en la asociación. Y claramente una de las cosas que son de los muy últimos tiempos es que entre todos los objetivos institucionales que tenemos, la parte de propiedad intelectual, por supuesto, es central. Y el promover e impulsar el respeto y el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual de las obtenciones vegetales y de cualquier gen o tecnología presente en la semilla es una de las partes fundamentales de nuestros objetivos. Pero mucho más importante es el hecho de, casi repitiendo lo que dijo Pedro, considerar a la semilla como un todo. La semilla es un bien tangible, no es un bien intangible, protegible por propiedad intelectual. Es un bien tangible, en el cual dentro de ella se encuentra la información genética que expresa una variedad vegetal o un gen, si es que estamos hablando de una invención biotecnológica. A su vez, la semilla puede estar tratada con tratamientos profesionales de semilla, puede haber marcas, puede haber una gran cantidad de coexistencias de derecho de propiedad intelectual, pero la semilla es un todo. Y así es como la asociación la quiere ver en ese contexto. Lo que dijo en la introducción Alejandro claramente es verdad. No estamos en la misma discusión que teníamos hace unos años atrás. Se ha avanzado mucho, se ha llegado a ciertos consensos, el que se debe pagar la tecnología, el que el directorio del INASE es algo completamente esencial para tener un comercio de semillas completamente transparente y que se debe modernizar nuestra ley de semillas. Una ley de semillas que data del año 1973, previa prácticamente a todo el desarrollo de la genética moderna que ha venido en Argentina y que claramente ha cambiado toda la fase técnica y productiva del país. Dentro de los que son los consensos que se han llegado dentro de la asociación,
Hay tres factores que consideramos que son completamente fundamentales para la propiedad intelectual. Primero, se debe alentar el uso masivo de semillas fiscalizadas. La semilla fiscalizada es la semilla controlada por el Estado, es la que da garantías de su calidad física y de su constitución genética. El uso de semillas fiscalizadas en Argentina es uno de los más bajos a nivel mundial. El segundo aspecto es completamente relacionado con esto, la erradicación de la semilla ilegal en Argentina. El comercio ilegal en Argentina tiene guarismos realmente altísimos y esto no se trata de un problema de uso propio. La semilla ilegal es semilla ilegal, no es semilla de uso propio, es otra cosa, completamente distinta. Y que consideramos que el uso propio debe hacerse en condiciones controladas de alguna manera por parte del obtentor. Todos los derechos de propiedad intelectual es una aspiración institucional, se deben pagar en la semilla. Todos los derechos se deben pagar en la semilla como un todo y en cada uso que se haga de esa semilla, porque cada uso de esa semilla es una duplicación, es una copia del objeto protegido, que en este caso es la obtención vegetal. Con respecto a los precios, la asociación considera que una ley de semillas no debe contener particularidades sobre cuáles deben ser los precios de las tecnologías. Los precios de las tecnologías deben ser libres entre lo que el obtentor y el desarrollador de la biotecnología lo quieran poner y el productor, que tiene toda la libertad de poder escoger de acuerdo a la calidad y de acuerdo al precio que quiera pagar. Y obviamente una nueva ley de semillas sola no hace nada. Debe haber un marco de observancia adecuado para que todo esto se pueda llevar a cabo. Parecen grandes aspiraciones, pero la asociación ha estado involucrada en todas las discusiones que ha habido sobre la ley de semillas en los últimos 12 años. Cuando por ahí se escucha de que se necesita discutir sobre la ley de semillas, al que no lo sepa, le recuerdo que hace 12 años que venimos hablando de este tema y llevamos centenares de horas de discusión. Y de todos esos procesos que ha habido de discusiones, consideramos que el más rico, el más transparente y el más democrático que hubo fue el que se desarrolló en el ámbito del Ministerio y de la Secretaría en el año 2012. Fue un proyecto muy transparente que lo ordena el ministro Jaguar en ese momento, lo toma el secretario Basso, Lorenzo Basso, como un objeto particular de su gestión. Y lo que se hizo en aquel momento fue convocar, lo convoca por supuesto el Ministerio, a 24 instituciones, representantes de las fases técnicas, de las fases productivas, de las fases gremiales y de todos los que tengan alguna relación con la semilla. Se realizaron 8 reuniones de trabajo, 7 en Buenos Aires, una aquí en Rosario. Cada reunión fue precedida por una agenda específica, de cada reunión se levantó un acta, cada acta se volcó en un expediente y la finalización de esas 8 reuniones fue un cuerpo, un proyecto legal que consideramos que ese proyecto es superador ampliamente de la Ley 2247, pero además de eso consideramos que no ha habido desde el año 2012 hasta ahora un proyecto más superador que aquel, porque contiene una gran cantidad de elementos sumamente importantes para la industria. No los voy a mencionar porque, por supuesto, excede completamente el tiempo que cada uno tiene asignado acá, pero todas estas aspiraciones institucionales y las aspiraciones de los productores para mantener el beneficio de uso propio, cómo estar limitado ese beneficio, la forma en que se manejaron las excepciones, tanto la excepción del productor como la excepción del fitomejorador, y un marco sancionatorio y de observancia del derecho completamente modernizado y adecuado a las actuales circunstancias, hacen de aquel proyecto del 2012 realmente una herramienta que siempre quisiéramos rescatar y tener arriba de la mesa. Como propuesta, que era lo que pedía Alejandro, claramente la asociación entiende que toda discusión quizás debería estar relacionada alrededor de este proyecto. Para finalizar, sabrán todos ustedes, lo saben perfectamente, que por muchos años Argentina aspiró a ser el granero del mundo. La asociación modificó esta expresión granero del mundo en los últimos años y uno de sus eslogans fue: queremos ser el semillero del mundo.
Y hace un par de años, Fernando Vilela, que está aquí en el público, exdecano de la FAUBA, gente profesional totalmente conocido por ustedes, puso otro término. Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Frase que el gobierno actual ha tomado casi como suya, si todos los que estuvieron escuchándolo a Néstor Roulette en la inauguración el otro día habrán visto que es así. La aspiración hoy, tenemos que alimentar un mercado interno, claramente eso es prioridad número uno. Estamos alimentando 400 millones de personas, podemos llegar a 500 o 600 millones de personas. Para eso, para hacer ese supermercado del mundo, se deben dar una gran cantidad de cosas. Estrategias de agregado de valor, generar marcas, estándares de calidad. Por supuesto, tiene que haber una revisión de la energía y de la fase de infraestructura del país y, fundamentalmente, un clima de negocios. Si no hay clima de negocios, convertirnos en un supermercado del mundo va a ser tremendamente difícil. Si una parte del clima de negocio es la seguridad y el retorno de la inversión. Se necesita investigación y desarrollo, y para hacer investigación y desarrollo esto se debe pagar a través de un retorno genuino del gasto que se está haciendo ahí. Por ejemplo, para nombrarlos, no podemos dejar de recordar que Argentina está aspirando a entrar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD. Está queriendo ser parte, un miembro pleno de eso. Y para eso necesitamos estar cumpliendo con estándares en nuestras legislaciones que hoy no lo tenemos. Finalmente, y lo vieron por cosas que sucedieron hacia afuera de este ámbito, sobre todo en el primer día, sabemos que hay una enorme carga ideológica en esta discusión. Nos hacemos cargo de esa carga ideológica y de todo lo que significa. Pero aquí, desde nuestra posición, no estamos hablando de ideología. Estamos hablando de un derecho patrimonial de los obtentores de variedades y de los desarrolladores de eventos biotecnológicos que está amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Eso es lo que queremos que se respete y para eso abogamos por un nuevo marco del cual ya se ha discutido muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Valentina. Bueno, muchísimas gracias a Presid por esta invitación. Es un placer acompañarlos en este congreso que me ha dejado impresionada realmente y gracias a los colegas. Bueno, yo como habrán escuchado por mi currículum vengo del mundo académico, así que a veces tal vez mi tono analítico, mi nivel analítico sea distinto al de los expositores aquí, pues ellos están más consustanciados con la lucha diaria del artículo número 7, inciso, lo que sea. Aún así, tal vez desde la academia podamos dar alguna contribución a este debate sobre la ley de semillas. Yo lo primero que quisiera destacar es que este debate que se está teniendo aquí sobre el futuro de la regulación de la propiedad intelectual, en particular para las semillas, es un debate que excede claramente las semillas. O sea, la propiedad intelectual como régimen normativo está muy tensionado, vamos a decirle así, cruje, podríamos decir, las normas crujen. Y las normas crujen porque hay toda una organización industrial, una forma de producir que está cambiando. Ahora, no es un cambio de forma de producir cualquiera, sino que es un cambio de forma de producir que coloca al conocimiento, al nuevo conocimiento, en el centro de la escena. Entonces, las normas de propiedad intelectual crujen porque las normas de propiedad intelectual se abocan a regular cómo se promueve el nuevo conocimiento, quién se apropia el nuevo conocimiento, cuánto se disemina el nuevo conocimiento, cómo se explota el nuevo conocimiento. Entonces, por eso es que las normas de propiedad intelectual, cuando hay una reconfiguración productiva que pone al conocimiento enfrente, cruje y tratan de, no pueden regular eficazmente la relación entre el mercado y el Estado. Eso es más o menos. Y esto lo traigo a colación porque no es algo privativo de la industria semillera, sino que le pasa a muchas otras industrias que también trabajan con el conocimiento, también con la innovación y también tienen problemas muy parecidos y los están solucionando de maneras diversas que tal vez puedan servir para, si no destrabar, por lo menos darle una línea a la resolución. Dicho esto, creo que por eso es importante entender que
lo que está, digamos, tensionando, ¿no? Esta tensión entre el régimen de patentes, que yo le explico a la audiencia, el régimen de patentes fue hecho no para variedades vegetales o para vegetales, sino más bien para bienes mecánicos. Es un régimen que da un privilegio enorme, da un privilegio de explotación durante 20 años que me permite producir, importar, exportar, disponer en un sentido muy amplio. Es un derecho muy, muy grande. Ustedes piénsenlo desde el punto de vista del mercado. No hay competencia y yo establezco el precio monopólico a piacere, vamos a decir. O sea que, obviamente, para obtener semejante derecho, las condiciones son importantes. Algo tiene que ser nuevo, tener altura inventiva y tener aplicación industrial. Estándar alto, premio alto, vamos a decir. El otro régimen, que es el que nosotros conocemos como régimen de obtentor, se construyó sobre otra organización agrícola, por decirlo de alguna manera. Y cuando ese régimen normativo se construyó, reflejó por lo menos dos prácticas que eran habituales en la agricultura: el derecho de uso propio y la excepción del fitomejorador. Y eso tiene implícita la idea de que la innovación en la agricultura era incremental. Esto quiere decir, nosotros innovábamos sobre las variedades que otro producía. Eso no tendría estatura patentable, la innovación incremental, porque en el régimen de patentes se exige la novedad absoluta, algo nuevo, no incremental, no segundo uso, nuevo. Entonces, se reacomoda la organización productiva, cruje el derecho a obtentor y yo entiendo perfecto lo que los argumentos esbozados. Dicen, bueno, Valentina, pero mira, ahora existen desarrolladores, existen eventos genéticos, entonces el uso propio ahora está desvirtuado. Y yo coincido, si se está haciendo uso del uso propio para el mercado ilegal, entonces eso hay que arreglarlo. Lo que no estoy segura es que el arreglo de eso sea eliminando el uso propio, sino tal vez regulando de alguna manera el uso propio para que vuelva a su sentido original, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, y quiero levantar un poco el inicio de esta pequeñísima exposición, es que traje a colación las otras industrias afectadas por un problema parecido, porque nosotros llevamos ya 20 años lidiando con problemas similares en la industria de la música, la industria del entretenimiento, un montón de otras industrias, y está casi, les diría, documentado, por lo menos en la academia, que no son tan rendidoras las estrategias represivas, las del control, sino las que funcionan como incentivos para el que está fuera de la economía entre. Y digo, pongo un ejemplo, hablábamos antes de entrar, el ejemplo de Netflix. Netflix está documentado, es un flat rate por mes para mirar todas las películas. Spotify con la música funciona exactamente igual. Ustedes se deben acordar también las campañas enormes que hubo de mandar a la policía y al FBI a buscar college students porque estaban haciendo peer-to-peer y bajando música. Y 15 años después resulta que más que el cambio normativo, las directivas o el acta de los millennials en Estados Unidos, los incentivos han funcionado mucho mejor que la estrategia represiva para poder incorporar lo que está fuera de la economía ilícitamente. Y yo coincido acá con Miguel. Entonces, tal vez el pequeño aporte que yo quisiera hacer a esta mesa es que a la hora de pensar por ahí remedios para lo que aqueja, yo creo que el debate tal cual no es si hay que pagar o no la tecnología. Por supuesto que hay que pagar la tecnología. Yo creo que yo no conozco académicos que digan ese es mi mundo por el que yo circulo, y no hay ese tipo de expresiones. Pero sí tal vez instaría a las autoridades políticas y por ahí a los que trabajan en las asociaciones y representan a trabajar más sobre incentivos que sobre, digamos, opciones sancionadoras, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, Willy, adelante. Bueno, buenos días. Gracias a Presid por la invitación en nombre propio y del Ministerio. La verdad que se hace bastante complicado hablar después de los tres que me precedieron. Está prácticamente todo dicho, así que me toca verlo desde el momento actual y de la foto del gobierno. Creo que una revisión de lo que pasó, como dijo Miguel, son 12 años por lo menos también desde que yo me acuerdo, 2004. En 2004 yo empezaba en ACREA, en investigación y desarrollo.
la Comisión de Agricultura de ACREA casi no funcionaba y entonces me dijeron buscar temas interesantes para generar debate. Así que en ese momento se empezó a hablar de uso propio y ley de semillas en ACREA. Pasaron 12 años. Como dijo Miguel, hubo varias instancias de diálogo, a lo mejor esta fue la del 12, fue la más productiva, hubo varias anteriores. Y desde el lugar que me toca a mí, mirando ese escenario donde tuve que actuar, por lo menos en la evaluación técnica desde ACREA y demás, lo que faltaba era una decisión política de solucionar el problema. No caigo en una infidencia, pero en el 2012, con ese proyecto, vino Miguel al despacho de Patricia Bullrich, donde yo estaba asesorando, porque ya era un tema que se iba a discutir inminentemente en el Congreso, nunca llegó. Y no dudo de la intención de Lorenzo, no dudo de la intención desde Gabriel, Delgado, en todo el proceso, sino que lo que faltaba era una decisión política del Poder Ejecutivo, una decisión política del Gobierno, de ajustar, como decía Valentina, a la innovación, a las nuevas situaciones, al nuevo escenario, las normas para diluir. Desde el 2012 hasta acá, además del cambio de gobierno, pero en lo que pasó en el debate me parece que hubo un par de cracks, por lo menos algunas tensiones muy fuertes, y una de ellas fue la que está terminando ahora o ordenándose ahora, que tenía que ver con el control de un gen, de una especie, de una compañía, a través del control en el producto. Incluso trayendo la novedad del cobro en el producto, una serie de cuestiones de alta complejidad. Eso creo que ha generado, bueno, sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas. Quiero priorizar las positivas, el vaso medio lleno. Creo que llevó la atención de todo este debate, lo llevó a niveles muy, muy altos. Pero como positivo creo que llevó a todo el mundo a darse cuenta, o por lo menos a muchos de los actores que a lo mejor no lo tenían tan presente, o que dentro de la normativa vigente sus intereses particulares no estaban tan alterados o se veían beneficiados, los llevó a darse cuenta que se iban generando más niveles de tensión. No solamente estábamos hablando ya de uso propio, sino del lugar en el cobro, los métodos de control, y las cosas llevó a niveles de tensión muy altos. Y esto nos lleva al donde estamos parados hoy. Durante los últimos 2 años, 2014 y 2015, que en la Fundación Pensar teníamos como plan de gobierno para el presidente Macri llegar con el tema del ordenamiento, regulación o restricciones en el uso propio y ordenamiento en el tema de dónde se paga, que coincidimos con ASA que se paga en la semilla, toda la propiedad intelectual, y a eso estamos aspirando. Aspirábamos a llegar a la siembra de trigo de esta campaña, la siembra que está terminando. Todo el conflicto de este método de control de intacta y demás, y control en puertos, nos llevó a demorar el proceso de llevar un proyecto al Congreso, así que, pero no decayó la intención política, así que si teníamos la meta antes de llegar al gobierno de llegar con este tema, por lo menos muy solucionado, muy avanzado, para la siembra de trigo de esta campaña, ahora estamos aspirando a llegar para la siembra de soja. Si Dios quiere, estaremos dentro de 10 días, el 17 de agosto, presentando en la CONACE una propuesta para que después vaya en pocos días al Congreso. La idea es presentar en la CONACE, que es el ámbito de discusión donde este tema se debate con formalidad, recibir de ahí las propuestas. Si hubiera acuerdos muy generalizados, podríamos hacer alguna modificación antes de llegar al Congreso, pero queremos que el ámbito de discusión sea el Congreso. Este gobierno, bueno, como es sabido políticamente, no tiene poder de escribanía para poner en el Congreso, ni la intención. El debate entre los actores está dado, y como dijo Miguel, está dado en profundidad, con mejores y peores momentos, pero está dado fuertemente. Los intereses de cada uno son claros, y la aspiración de llegar con un proyecto de absoluto consenso, si no le ponemos un límite y un cierre, es imposible, porque en la medida que no hay fecha de cierre, momento de corte, la negociación por el consenso siempre se va a ir prolongando, buscando una ventaja más, con toda la buena intención y como le corresponde a cada Cámara o a cada gremio en la defensa de sus intereses. Así que bueno, aspiramos a llegar dentro de poquitos días con una propuesta.
estos acuerdos que ya son conocidos, digamos, que tienen que ver con concentrar el pago de todas las propiedades, uno mira, no sé, Valentina sabrá mucho más que yo sobre propiedad intelectual, pero en este teléfono hay infinidad de patentes, y yo lo pago una vez o lo pago en varias cuotas, y todos los que tienen propiedad intelectual en este aparato se sienten protegidos, están recibiendo lo que merecen recibir. Así que, obviamente, el teléfono no tiene los problemas de multiplicación que tiene la música, que tiene el entretenimiento, o que tiene la semilla, y eso es lo que hay que saldar. Pero tener la capacidad de ponernos de acuerdo en que en un pago, o en el pago en un solo medio, que sería el pago en la semilla, pueda saldarse. Sabemos que, y eso es una cuenta matemática obvia, que en el solo pago en la primera compra resulta imposible manejar valores, porque esto es P por Q, precio por cantidad, resulta muy difícil manejar valores, si bien en maíz se da, pero que obviamente en maíz porque se compra todos los años. Entonces, creemos que tenemos que ayudar a ponernos de acuerdo en algún otro mecanismo de pago que permita prolongar, distribuir el tema del acceso del dueño de propiedad intelectual. Creemos que en esta discusión, la discusión real está en el cómo más que en el qué. Todos los actores reconocen la necesidad de implementar un nuevo mecanismo de pago. Sería ideal desde nuestro punto de vista que un mecanismo, a lo mejor como pasa en Uruguay, que sea a través de mecanismos de regalías, como de hecho en la Argentina existe, desde lo privado, pudiera saldarse. Creo que tenemos algunos aspectos de la cultura donde no se ha instalado este tema de regalías, como está implementado hoy, entonces eso dificulta bastante. Acá hay que ponerse de acuerdo, o el Estado va a tener que saldar en una propuesta sobre el cómo, y va a haber que trabajar sobre la cultura. Cuento anécdotas, pero cuando estábamos recopilando información sobre el uso de semilla, origen de semilla y demás, había hasta un número de consulta telefónica y llamaba un productor y decía: no puedo inscribir en la 187, no sé qué variedad tengo, porque la cambié por lechones al vecino. O sea, estaba llamando al órgano de control para decirle que le había accedido a la semilla, cambiándola por lechones con el vecino, con absoluta inocencia. O sea, hay una cultura de la apropiación de este derecho, o a través del uso propio, que la diferenciación ya entre lo ilegal y lo legal está en una zona gris demasiado amplia, donde la gente no tiene nada claro qué es uso propio y qué es bolsa blanca. Entonces, tenemos que tener un cambio cultural. Como decía Valentina, ojalá sea a través, maximizando el sistema de incentivos. Creo que el caso uruguayo también, el tema de incentivo fiscal es muy importante. Más allá de que los uruguayos tengan mucha más cultura de norma que nosotros, el incentivo fiscal es un actor. No sé si vamos a poder lograrlo en esta instancia por situación fiscal y no por no estar convencidos de que sería un buen estímulo, pero hay muchas situaciones en la Argentina. Acá alguno que sea agricultor y ganadero, también para el novillo pesado podría haber incentivo fiscal, y hay infinidad en todas las industrias de situaciones donde el incentivo fiscal y las arcas del Estado no están en situaciones muy fáciles para empezar por ahí, pero aspiramos a que en algún momento lleguemos a hacerlo. Así que, además del estímulo, creemos que el Estado va a tener que ayudar a ordenar un poco el sistema, que hoy la actividad privada no ha logrado absolutamente. Coincidimos desde nuestra propuesta también, desde la propuesta que va a presentar el Poder Ejecutivo, con lo que decía Miguel. No corresponde al Estado fijar los precios. El único rol que podrá cubrir el Estado es el de regular situaciones de competencia a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que hemos puesto en marcha nuevamente, aunque todavía cueste llevar a la práctica algunas de las cuestiones, pero será desde ahí. Me imagino que en el mercado de soja, donde hay dos grandes actores que proveen en germoplasma entre el 80 y el 90% del germoplasma, si se diera una situación que en posición dominante o caracterizados los dos actores tuvieran un exceso en precios, bueno, corresponde por la vía de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y no a través de una ley fijar precios sin mecanismos de contratos o mecanismos de cobro. Y para ir cerrando, bueno, estamos con esta aspiración. Aspiramos que el debate en el Congreso sea
productivo, sea enriquecedor. Queremos que el debate sea desideologizado, que sí se defiendan principios, porque Valentina habló de varios temas que eran principios normativos, y esos principios es una cosa, discutir ideologías es otra. Creemos que ese debate se va a poder dar, creemos que estamos en un momento lo suficientemente maduro, creemos que todo el mundo vivió las tensiones que se pasaron este primer semestre en términos de propiedad intelectual con el evento de Intacta, y queremos también que se legisle pensando en mucho más que en un evento, en una especie, en una compañía. Siempre lo digo, y lo digo desde mucho antes de llegar a la función pública, cada vez que hemos estado pensando desde ACREA o desde la Fundación Pensar en propiedad intelectual de semillas, a mí me gustaba pensarlo desde Klein y desde Buc, desde dos pymes nacionales, empresas familiares con más de 100 años en la Argentina, que hoy hacen esto diría por un componente muy fuerte de vocación, porque el negocio en trigo se destrozó, se destruyó. Entonces, desde ese lugar, desde pensar la cosa con una visión más amplia, hay un montón de especies que están afectadas por este tema, donde las situaciones son mucho más diversas, lo que es en horticultura y todo lo demás. Así que trataremos de saldar los grandes temas, ir a través de la reglamentación en las situaciones más complejas o puntuales. Pero bueno, esperemos que todos los actores de la situación, más todos los actores de la política, en el Congreso puedan saldar este tema rápidamente, con madurez. Y bueno, no puedo dar una primicia de qué vamos a estar presentando dentro de 8 días o 10 días, pero está claro que nuestra posición tiene que ver con el cobro en la semilla, que nuestra posición tiene que ver con que en el cobro en una sola ocasión a los valores de mercado va a ser muy difícil de que salde las necesidades de la industria para poder seguir avanzando. Y tiene que ver también con el fortalecimiento del sistema de control. Creemos que es terriblemente complejo el control en este tema, pero bueno, es como los semáforos, no hay una cámara ni un policía en cada semáforo, pero con que haya algunos se genera la cultura de respetarlos. Esperemos que por las cámaras, por los policías haciendo multas, pero también por una cuestión de respeto a la convivencia, vayamos cambiando la cultura en lo que hace a Bolsa Blanca. Y muy rápido sobre los otros dos puntos, el fortalecimiento del INASE dentro de las restricciones presupuestarias que hoy tiene la Argentina y tratando de bajar 3 puntos el déficit fiscal para el próximo año, cosa que no nos resulta nada fácil desde la gestión. De los 5 organismos descentralizados que tiene el Ministerio, el que mayor incremento tiene en su presupuesto para el presupuesto 2017, que se va a presentar dentro de un mes en el Congreso, es el INASE. Estamos incorporando, el INASE tiene una cultura y una convivencia con la industria y con los productores muy fuerte en el tema de identificación, de control de lo que se inscribe, del tema varietal. Los técnicos están especialmente formados en ese tema. Bueno, estamos formando dentro del INASE una dirección específicamente de control, con gente que sabe muchísimo menos de casi nada, a lo mejor de variedades o desarrollo genético, pero sabe mucho de sistemas de control cruzado, que ha trabajado, la gente que lo dirige ha trabajado tanto en el Ministerio como vinculado con AFIP en lo que hace a los controles, o sea que vamos a tener una división fuertemente focalizada en el control. Por todo este tema de la prolongación del conflicto Intacta, no llamamos todavía al directorio del INASE. Si en 40 años hubo muy poquito tiempo que funcionó, bueno, si nos demoramos 8 meses en haberlo convocado, pero está el decreto prácticamente a la firma, así que vamos a terminar también la campaña de soja con el sector privado, con la responsabilidad del control. O sea, por ahí tomándolo de Valentina, ¿no? No es el poder de policía el que va a solucionar todo, pero van a estar sentados en la mesa del organismo que tiene que controlar los actores que tienen que controlarse entre sí. Así que esperemos que esto sea un paso más en la capacidad de diálogo y de convivencia, un directorio con la industria, un sistema de control cada vez más profesionalizado, una ley que atienda a las necesidades de todos, donde nadie va a estar el 100% contento, porque unos van a decir que el gobierno propuso la ley Monsanto y otros van a decir que sigue habiendo fugas en la propiedad intelectual, pero bueno, en ese carril del medio, buscando cambiar algunas costumbres culturales
que han hecho mucho daño a la industria en la Argentina, tomamos el compromiso. Así que bueno, esperemos que antes de terminar los 9 meses de gestión estemos saliendo de esta discusión para mirar para adelante cómo crecer la industria, cómo crecer los productores y cómo ir avanzando más aún en lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, porque obviamente para adelante y para atrás de la semilla está la generación de recursos que el país necesita y muchos argentinos necesitan. Si no somos capaces nosotros, desde donde estamos la industria y los sectores productivos, de saldar esta discusión y de saldar este problema que queda para los problemas de fondos sociales que tiene la Argentina. Así que creo que además es un acto de responsabilidad. Muchas gracias. Gracias Willy. Bueno, nos hablaste mucho y me pareció muy bien, nos hablaste mucho de cultura, ¿no? Y realmente tenemos, por supuesto, están los controles, está la legislación, pero es cierto que tiene que haber una base cultural que sea la que finalmente le dé vida a aquello que por ahí desde el Congreso, desde las leyes, desde las resoluciones, desde lo formal se decide. Y ayer en la agenda CQ sobre este mismo tema pudimos percibir que aparentemente estaría dándose un avance en esa cultura, llamémosle, que los productores, los usuarios de la tecnología genética, de la genética en sí, están tomando conciencia de que es necesario hacer algún cambio con respecto al uso, digamos, gratuito y pasar a un uso oneroso para que los semilleros se puedan multiplicar también, para que toda la oferta genética atienda la diversidad de nuestro país y la diversidad de culturas que conviven en él. La verdad que nos dio esa sensación de que creemos que estamos en un momento donde es posible dar ese paso. Quizá también, como a veces se dice, nos une un poco el espanto, porque hay 3 modelos de cobranza, llamémosle así a grandes rasgos, como puede ser el cobro en producto, ¿no? Con un porcentaje ya sea del físico o del precio. Otro podría ser la regalía, digamos, como un canon, ¿no? Tanto por hectárea o tanto por tonelada. Y lo otro, que es el sistema al cual creo que la mayoría concuerdan que sería ideal, es la regalía extendida, donde todos estamos de acuerdo en pagar algo. Entonces, posiblemente al verse la amenaza de poder llegar a necesitar recurrir a mecanismos de cobranza mucho más indeseados, podríamos decir, quizá es que está dando esta maduración cultural. Me interesaba la opinión de ustedes, en particular, Willy, tu sensación desde lo político, si crees que realmente se ha dado ese avance cultural para que este paso se pueda dar, si notás que hay una base de cambio en esa parte. Bueno, empiezo, pero después me gustaría también escuchar a los demás. Creo que a nivel de la dirigencia se ha dado ese cambio, pero a nivel generalizado de la producción todavía no hay una conciencia del todo. Seguramente acá hay suficiente gente como para que a lo mejor alguien ya ha recibido una imputación por no haber presentado su declaración de semillas en la resolución 187. Tampoco hay conciencia de que esa norma existe, que esa norma de presentación es como una presentación impositiva ante la AFIP con el mismo poder de peso. Tengo muchos conocidos que están recibiendo las imputaciones y gente que bastante cumplidora con sus reglamentaciones. O sea, me parece que vamos a tener que tener, además de los estímulos, bueno, va a haber que tener algunos castigos ejemplificadores. Y no estamos hablando solamente de esto, estamos hablando de variedades de forrajeras genéticamente modificadas que no han sido autorizadas en la Argentina y que están en los galpones de algunos semilleros. Entonces, es el productor con la bolsa blanca, es el que le vende la bolsa blanca al productor, es el que multiplica y vende bolsa blanca. Y todos estos problemas va a haber que tener algún impacto del tema policía para ir ayudando a modificar la cultura. La dirigencia tomó conciencia mucho más fuerte del problema, o sea,
o ve que las ventajas que cada uno tenía en este sistema difuso y gris, atrasado, digámoslo, no pueden no perdurar. Entonces ahí es donde se genera un primer cambio de cultura, pero vamos a tener que tener alguna situación policial ejemplificadora también para ir ayudando, ¿no? Básicamente nosotros decir que, como lo dije al principio, para nosotros el pago de la propiedad intelectual es una buena práctica agrícola. Después vamos al campo y sabemos qué es lo que pasa. Creemos que tiene que haber, como dije al principio, un nuevo pacto. Tenemos una oportunidad increíble como país. Y la verdad, a veces a mí me toca salir al mundo y muchas veces nos señalan y dicen, ¿ustedes qué opinan si hacen agua en este tema? Creo que para aprovechar la oportunidad que tenemos, tenemos que lograr esta normativa y ponernos todos en caja y ceder todo lo que tengamos que ceder, todos los actores de esto, para verdaderamente expresar el potencial que sabemos que podemos expresar y darle oportunidad a mucha gente que necesita trabajo. Yo podría decir solamente, ¿está habilitado? Sí, que a cada cual lo suyo. Así como a ustedes les toca impulsar un cambio en la cultura del medio donde se mueven, a mí también me toca en la universidad. Así que yo tomo también la posta de dar la batalla. Justo antes de entrar al Congreso comentábamos con Miguel a raíz de que los investigadores, en general, nosotros tenemos una plataforma científica en Argentina maravillosa que costó mucho dinero público armar y que tiene muchos años. Sin embargo, muchas veces los investigadores no saben de los regímenes de propiedad intelectual o los regímenes regulatorios. Y yo creo que ahí también hay una tarea importante, cultural, de formación y de educación, para que eso no empiece después en la cadena, sino que empiece desde el principio. Que en las universidades haya buenas oficinas de vinculación tecnológica, que no se queden centradas en la universidad, que salgan al campo y a la calle, porque desde un escritorio no van a saber cómo vincular lo que están haciendo. Hay que formar, hay que diseminar, hay que realmente cambiar la cultura en las universidades también. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Y sí, cerrando un poco lo que aquí se acaba de decir, lo que tenemos en estos momentos es no olvidarnos que el hecho de que la soja y un evento determinado hayan sido partícipes centrales de la discusión que ha habido en Argentina en los últimos 7 u 8 meses, ese árbol no debe tapar el bosque. El bosque es toda la industria semillera, las especies forrajeras, las hortícolas, frutales, forestales, todo, porque esa ley va a abarcar a todas las especies. Entonces realmente hay que encontrar soluciones a problemas mucho más vastos. La mención de Willy de Buck y Klein es casi como un golpe al corazón de cualquiera que ha hecho genética, como he hecho tantos años yo, y recordar que la genética de trigo y el mejoramiento en trigo es el origen de la industria semillera argentina. Buck y Klein son empresas familiares, hoy envueltas en la casi imposibilidad de hacer el más mínimo desarrollo tecnológico. Y lo que dijo Valentina, y casi hago como una presentación de la charla que va a venir después, porque en forma completamente accidental conocimos al expositor que va a estar después, un joven investigador del CONICET, de una universidad, haciendo un trabajo de punta, haciendo grandes desarrollos argentinos. Pregúntense, los que se queden aquí y lo escuchen, sobre lo que va a hablar de las nuevas toxinas, nuevas toxinas BT, ¿cómo va a ser el Estado para proteger esto cuando no hay posibilidades de protegerlo? En el caso de las obtenciones vegetales, el principal obtentor de variedades vegetales en Argentina es el INTA, ninguna empresa privada. El INTA es el que más desarrollos de variedades vegetales hay en Argentina. Entonces esto es un problema público y privado, de los investigadores, de las universidades, de la industria. Es un problema que requiere una solución integral. Gracias. Bueno, me quedan más temas para plantearles, pero hay un espacio de preguntas. El panel está prácticamente concluido, pero si hay alguna consulta que quieran, la podríamos ir recibiendo en pantalla. Para Pedro, si se busca el pago solo en la semilla, pero al mismo tiempo reconocer la IP, o sea, la propiedad intelectual será, ¿cómo instrumentaría el pago de derechos al obtentor por un lado y a los eventos por el otro?
Qué buena pregunta. Habría que hacérsela a Willy. La verdad que nosotros somos productores y nosotros pensamos en una cuestión simple. Nosotros no podemos estar yendo a cada ventanilla, a cada uno, ¿no? Esto fue lo que nosotros conversamos. Seguramente la autoridad que tiene que generar las normas es la que tiene que de alguna forma, por eso Willy, si vos querés, ayúdame en esta y te paso. No, dos cosas. Cuando hablamos de la semilla, separemos como concepto que es fácil para verlo, la semilla y la bolsa. También lo habló Miguel, o sea, cuando hablamos de pago en la semilla, puede ser la semilla de uso propio. La bolsa es en la compra, la semilla es también la semilla de uso propio. Cuando el producto es utilizado para sembrar, se convierte en semilla, deja de ser producto, entonces ya el control no lo estamos haciendo sobre el producto, sino sobre el insumo para lo que sigue. Con respecto a lo que decía Pedro, por eso me quise enganchar, imagínense la cantidad de eventos y los mecanismos de apilamiento de eventos que hay en maíz cuando estén en la soja. La imposibilidad de un sistema de control evento por evento y de pago ventanilla por ventanilla sería absolutamente imposible. O sea, cuando trasladáramos lo que hoy tiene maíz a cualquier autógama, trigo, cebada o lo que fuera, o incluso tomate u otra hortaliza, pero es imposible que no sea a través de un único pago, porque sería como si tuviéramos que pagar todas las patentes de este teléfono en distintas ventanillas, con distintos vencimientos de pago, distintas fechas, y sin una integración del valor dentro del mercado, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué modelos en el mundo podrían tomarse como punto de partida para regular nuestra ley de semillas? Hay que aclarar dos conceptos que a menudo están confundidos. Una ley de semillas, una legislación sobre semillas, lo que hace es poner el marco normativo. En el caso particular de los que estamos discutiendo, uso propio, una ley de semillas lo que debe decir es quién debería pagar, quién no debería pagar. Y realmente la ley de semillas no debería contener más que eso, que es el marco normativo que dice quién es el sujeto al cual se le puede reclamar un eventual derecho de propiedad intelectual. Pero no el sistema. El sistema no debería integrar la ley, porque el sistema tiene que estar a nivel reglamentario o a nivel de una legislación de nivel inferior. Entonces, sistema de cobro es una cosa, que es el uso propio es otra completamente diferente. Hay muchos sistemas, Alejandro lo adelantó, Francia fue el originador y el promotor de lo que se reconoce como regalía global, es decir, el pago en la entrega del grano cosechado. Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Alemania tienen sistemas mixtos en donde se puede pagar en la semilla o se puede pagar en el producto final. Uruguay, Paraguay y Argentina tienen sistemas basados en el pago de la semilla. Hay infinidad de sistemas que cada país debe adecuarlos a sus necesidades. El sistema de regalía global, ayer los hablábamos en los talleres que mencionó Alejandro, el de pagar en el destino final, tiene el atractivo de la facilidad del cobro. El productor entrega, se le hace un descuento, se acabó toda la complejidad técnica del problema. Pero es un sistema que realmente, más allá de la facilidad, contiene componentes muy negativos y que realmente la industria no concuerda con esto de la regalía global. En particular, que lo que quiere la industria es cobrar por la propiedad intelectual, no quiere cobrar por ninguna otra cosa, quiere cobrar por esta tecnología, este conocimiento que ha aplicado al carrier que es la semilla. Si vamos a cobrar sobre el producto final, estamos cobrando 2 y hasta 3 cosas. Vamos a estar cobrando la tecnología puesta y vamos a estar cobrando también la capacidad técnica del productor que hizo ese desarrollo. En el mismo campo y con la misma semilla, un buen productor tendrá 4.500 kilos de soja y un mal productor tendrá 2.500 en las mismas condiciones. Entonces le estamos cargando al productor que hizo 4.500 un derecho sobre el que la propiedad intelectual no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, son cosas perniciosas para un verdadero sistema de propiedad intelectual. Con todas sus dificultades de control, con todos los problemas que hay, el cobro en la semilla y en el cobro de cada uso de la semilla, diferenciando bolsa de semilla, como bien se dijo, es realmente lo que nos parece que debería ser el camino más adecuado para poder transitar en lo que ahora puede venir.
Gracias. Siguiente pregunta. Si tenemos. Bueno, les agradezco muchísimo. La verdad que creo que pudimos alcanzar digamos, de romper un poquito la formalidad del tema y avanzar bastante sobre cosas bien concretas, que era un poco la propuesta. Así que espero que para todos haya sido positivo haber participado de este panel. Muchas gracias. Con este aplauso le agradecemos entonces a Pedro Viñó, a Valentina Delich, a Miguel Rapela, a Willy Bernaudo y a Alejandro Petec por la participación en este panel. Estamos ya en tiempo de pausa, el café Rizobacter hasta la hora 11:30. A esa hora nos vamos a reencontrar aquí.